Entonces les voy a mostrar en este video la regresión polinomial. Vamos a ver la regresión eh, polinomial, ¿no? Anteriormente ya habíamos visto lo que era regresión lineal, entonces, de hecho, ahorita para simplificar, incluso esta parte inicialmente la vamos a ver con una sola característica, ¿no? Vamos a hablar ahorita solamente de una característica, ¿no? Vamos a hablar de una sola característica, pero nosotros teníamos aquí una característica y una salida, ¿no? Igual, pues esto va, igual de que damos regresión y hablamos de aprendizaje supervisado, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una entrada y sabemos a qué salida corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto? Pues teníamos una serie, una distribución de datos y lo que hacíamos en regresión eh, lineal, pues era definir un modelo lineal, ¿sí? De tal manera que esta era mi máquina de aprendizaje. Entonces, anteriormente, para retomar, decíamos que teníamos la entrada y teníamos unos parámetros teta, ¿verdad? Y decíamos que para el caso, pues lineal, se había propuesto la recta, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos que en el caso unidimensional teníamos una recta, ¿no? Para una característica, ¿sí? Donde hablamos y del iésimo, de la iésima observación o iésimo dato, ¿no? O sea, nosotros, para ir viendo esto, porque nos va a servir para la regresión polinomial, nosotros podíamos tener ciertas características, o sea, puede ser una característica uno, característica 2 y tenemos n observaciones, ¿sí? O sea, aquí tendríamos el iésima observación o iésimo dato, uno, 2, 3, ¿sí? Hasta n. Y aquí, pues, obviamente los valores de cada uno y la salida, ¿no? O sea, el target que nosotros estamos buscando, la iésima salida, ¿no? De tal manera que aquí tendríamos, pues, una especie de base de datos, ¿no? Eh, que es lo que nosotros estamos, pues, trabajando aquí esta notación, ¿verdad? Entonces, digamos que esto inicialmente se proponía esta regresión y nosotros habíamos encontrado que esta regresión la íbamos a resolver por el método de gradiente descendente, ¿verdad? El cual ahorita voy a denotar, pero digamos, ahora lo que estamos observando es, para este caso de regresión polinomial, es que no siempre los datos pues pueden ser ajustados linealmente, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros tenemos unos datos pues que tienen un comportamiento no lineal, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos aquí ver, pues realmente este ajuste pues es muy pobre, ¿no? O sea, el aprendizaje que hay alrededor de esto o el error pues debería de ser eh, muy grande, ¿no? Entonces, pues muchas veces lo que buscamos es cómo a través de polinomios poder resolver esto, ¿no? Entonces, para este caso, si nosotros recordamos un poquito, pues nosotros teníamos que un polinomio de orden n, vamos a ponerlo así, vamos a decir que la salida para ir después, ahorita ponerlo en términos algebraicos y luego ir pasando a la notación que nosotros estamos manejando, ¿no? Tanto vectorial como matricial. Entonces nosotros decíamos que un polinomio pues está dado por esto, ¿no? Si lo ponemos de segundo orden, decíamos que este sería el polinomio de segundo orden, ¿no? De hecho, con este vamos a iniciar. Ahorita vamos a ver el caso, pero se puede generalizar de segundo orden, ¿no? Bueno, entonces, para nuestro caso que está aquí, de hecho, estas son nuestras tetas, ¿sí? O sea, qué valores debe de tener A, B y C para que esto sea lo más fiel posible a la curva, ¿no? Es decir, vamos a minimizar, igual un proceso de optimización, vamos a minimizar la diferencia, porque vamos a usar también regresión, eh, de estos, minimizar las diferencias y encontrar qué parámetros de teta deben de ser los adecuados, ¿no?
Bueno, entonces, si nosotros incrementamos el orden, que después lo vamos a ver, pero en este primer video, pues vamos a ver nada más de segundo orden para poder explicar, pero pues aquí seguiría lo mismo, ¿no? O sea, incrementaríamos a cúbica, ¿sí? Y así puede incrementar el orden. Entonces, siguiendo la notación que tenemos acá, nosotros mm, en realidad pues estamos buscando esta hipótesis, lo que estamos, para denotarla, lo que estaríamos buscando sería esto, ¿verdad? O sea, tendríamos eh, esto que se ve aquí, teta uno del isimo dato, más eh, teta 2 de la misma variable elevada al cuadrado del iésimo dato. ¿Sí? De hecho, esto lo voy a poner así para que... Más la característica, la misma característica elevada al cubo de... ¿sí? Más, vamos a generalizarlo aquí, el polinomio, teta de n por x, la misma característica elevada a enésima potencia del iésimo dato, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es... eh, estamos haciendo esta hipótesis, es decir, estamos pues aproximando, ¿sí? O modelando la salida, ¿no? Entonces, si nosotros observamos aquí, lo que estamos haciendo es usar la misma variable, pero la elevamos al cuadrado y luego al cubo y luego así hasta al orden del polinomio que nosotros deseemos, ¿no? Entonces, digamos que es la misma característica, simplemente se eleva a una potencia. Es como si metiéramos aquí una cuestión de datos artificiales para poder hacer incrementar el orden, ¿no? Entonces, digamos que lo que el problema pues sería lo mismo, o sea, la función de costo, ¿sí? Tenemos la función de costo dado teta sería igual. Ahorita por simplicidad vamos a poner esta variable así, ¿sí? Donde decimos que M representa las M observaciones que les había mostrado aquí, de la diferencia de la hipótesis, ¿sí? Dado los parámetros, menos el valor, de hecho aquí lo vamos a poner porque es el iésimo dato, eh, al cuadrado, ¿no? Entonces esto es las mean square error, ¿verdad? Y que es la que utilizamos para minimizar. O sea, lo que estamos buscando es que esta diferencia pues sea cero, ¿no? O sea, hay que buscar los parámetros teta para la diferencia. Entonces, esto, igual que el gradiente descendente, lo que se busca es, si nosotros sabemos que esta función tiene un mínimo donde el gradiente de esa función es cero, ¿verdad? Entonces, lo que estamos buscando es dónde encontrar el gradiente de esta función, ¿no? Y sabemos que el vector gradiente, pues es la derivada, es un vector de derivadas parciales, ¿no? Entonces tenemos aquí la derivada de esta función de costo con respecto a teta 0, la derivada con respecto a teta 1 y así, ¿no? Hasta la enésima, eh, el enésimo parámetro, ¿no? Donde nosotros sabemos pues que para este caso, este va a ser el orden del polinomio que estamos eligiendo, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros encontramos que aquí es donde viene la diferencia, porque esta hipótesis, digamos, la función de costo es la misma, lo que cambia es la hipótesis, entonces, por lo tanto, la derivada, en el caso de lo lineal, pues va a variar con respecto al polinomial, ¿no? Dependiendo, pues va a variar, aunque el caso, digamos, hay un caso particular que es este, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a derivar eso, ¿no? Para ver lo que resultaría. Entonces, de hecho, nosotros voy a poner aquí la hipótesis, ahorita solamente del caso, lo vamos a hacer hasta el orden 3, ¿no? Pero lo vamos a generalizar muy, muy fácilmente. Entonces vamos a plantear la hipótesis, digo, la función de costo, pero desarrollada, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí que esta función va a ser igual a 1 2m, la sumatoria de igual con 1 hasta m, de eh,
teta, teta más teta 1 por x. Entonces x, la característica. De hecho, le voy a quitar el subíndice a la característica para llevar un poquito una notación un poquito más simple. Al cuadrado del iésimo. Y de hecho, el iésimo dato lo voy a poner por acá, ¿no? Ahorita, porque estamos trabajando pues con una sola característica, entonces lo voy a poner para acá para que se vea como más limpio, ¿no? El iésimo dato, aquí me faltó eh, teta, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces tenemos el parámetro teta 2 más el parámetro teta 3 de el iésimo dato al cubo, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver aquí, déjenme paso esto para acá. De hecho lo voy a borrar. Bueno, vamos a pasarlo por aquí. Sí, menos, entonces esta parte estaría restando, esta parte que es la hipótesis, ¿verdad? Estaría restando a la salida y, ¿no? Para minimizar. Entonces, si nosotros derivamos esto, primero con respecto a teta 0, entonces nosotros sabemos que esta es una potencia baja, entonces esto de aquí, este 2 con este 2 se va, queda la misma potencia, entonces la derivada de la función de costo respecto a teta 0 sería igual a 1 entre m, ¿sí? De i igual con 1 hasta m. De esto mismo, porque esta potencia se baja, el 2 se va y me queda restando el 2, la potencia menos 1, me queda esto mismo que está aquí. Entonces, de hecho, bueno, vamos a ponerlo, lo voy a copiar. Sí, porque esto de aquí sería lo mismo. Y, pero elevado a la 1 por la derivada de lo que hay, de la derivada del argumento, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a teta 0, pues sería 1, ¿verdad? De hecho, aquí habíamos generalizado y para poder poner esto como una notación vectorial, habíamos dicho que siempre x0 equivalía a 1, ¿no? De tal manera que esta que está aquí siempre va a ser 1, ¿no? Bueno, entonces sería multiplicado por 1. ¿Qué pasaría ahora si nosotros sacamos la derivada con respecto a teta 1, ¿verdad? La derivada sería muy similar, o sea, está una potencia, mm, se baja, se le resta 1, y al interior ahora lo que cambiaría es la derivada del argumento. Entonces, como ahora estamos derivando con respecto a teta 1, de hecho lo voy a poner aquí, a teta 1, entonces la derivada con respecto a teta 1, como esto es constante, pues se hace cero excepto este, por lo que nos quedaría x, el diésimo dato, ¿no? Ahora, si lo hiciéramos con respecto, ahora la derivada con respecto a teta 2, ¿sí? Lo vamos a hacer con respecto a teta 2, pues tendríamos aquí teta 2. Y si lo derivamos esto con respecto a teta 2, fíjense que lo que nos quedaría de la derivada sería x al cuadrado, ¿sí? Entonces, de tal manera que nosotros esto lo podemos seguir haciendo y lo que vamos a observar, que podemos generalizar, es que está multiplicando esta parte de aquí está multiplicando a x elevado a la enésima potencia o a la jésima derivada, ¿no? Entonces, esto sería igual a esto, ¿no? Esta es la expresión general para poder encontrar el vector gradiente, ¿sí? Ahora, nosotros como igual habíamos seguido la notación, pues esto puede ser, si nosotros lo vemos para no ponerlo o hacer la derivada, cada una de las derivadas, lo que podemos ponerlo en notación vectorial para obtenerlo en un solo momento, pues es traducir esto a un vector, ¿no? O sea, nosotros podemos poner esto como
un vector, ¿verdad? Entonces, esto de aquí sería, pues podríamos representarlo como un vector donde nosotros tendríamos esta parte de aquí, ¿no? Diríamos que este vector, de hecho, le voy a poner aquí un subíndice PI, de, para diferenciarlo de este, pues, y este lo podríamos poner como 1, X y décimo a la potencia 1, X y décimo al cuadrado, el diésimo dato al ter, ¿sí? Y así, hasta la enésima potencia que nosotros estamos dirigiendo, donde n es el orden del polinomio, ¿no? Entonces, esto lo podemos representar nuevamente como una notación vectorial, ¿verdad? De hecho, yo voy a agarrar este que está aquí para eh, ponerlo por aquí y expresarlo así. O sea, nosotros tenemos el vector gradiente de la función de error es igual a esto, ¿no? Y pues nosotros ya hemos visto que esto se puede resolver pues por diferentes métodos, pero digamos ahorita el que estamos utilizando es el gradiente descendente, ¿no? Entonces nosotros sabemos que este gradiente, el gradiente descendente tiene una la expresión de actualización que es teta, sí, vectorial, porque tenemos aquí todos estos parámetros, teta vectorial es igual a teta vectorial menos un alfa por la dirección del gradiente, ¿no? Que en este caso, esta es la dirección que estamos estimando del gradiente. De tal manera que esta es nuestra función de actualización del gradiente descendente clásico, digamos, ¿no? Y pues ya hemos visto algunas de sus variantes. Pero ahorita para revisar el código y explicar un poquito cómo funciona, pues lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner aquí el caso del código, tenemos un ejemplo muy sencillito y que nos explica ahorita, en este caso, la parte unidimensional. Entonces, pues por aquí tenemos las librerías, ¿sí? Que estamos utilizando. Prácticamente este es el código en vainilla, ¿verdad? Donde pues casi la mayoría lo hacemos a pie, ¿no? Entonces por aquí está una base de datos que por ahí es pues sí, el nivel salarial con respecto a la posición de nivel, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que esto pues tiene un comportamiento no lineal, ¿verdad? Digamos. Entonces, inicialmente lo vamos a parametrizar vamos a calcular sus parámetros con un polinomio de regresión polinomial de orden 2, ¿no? Entonces aquí un poquito les muestro, igual en esta parte, lo que yo desarrollé ahorita en la presentación y pues un poquito explicado, ¿verdad? Aunque si se quiere más detalle, pues es necesario revisar la presentación de regresión lineal, ¿no? Donde se explica ya en detalle. Bueno, pero vemos aquí, de hecho, esta parte, lo que estoy haciendo es este vector. De hecho, estas líneas, digamos, hasta están de sobra. Eh, Vamos a eliminar esa celda para que se nos reduzca aquí esto, ¿no? Entonces, aquí lo primero que se hace es generar este vector que yo les decía, donde vamos a generarlo hasta el enésima potencia. Obviamente aquí yo lo estoy reduciendo, no lo estoy generalizando el código, sino lo estoy reduciendo al caso muy específico de donde x es el orden del polinomio es 2, ¿no? Para explicar esto. Después inicializamos los tres parámetros, ¿sí? La teta 1, teta 2 y teta 3, 0, 1, 2, perdón, y con variables aleatorias, pues, y de hecho un rango muy pequeño, ¿no? Nosotros vamos a ver ahorita al final, pues, que este converge incluso a un valor que ni siquiera está cercano. Déjenme quito este por aquí. Entonces, aquí lo que hacemos es eso, y bueno, aquí lo que se hace es ponerlo como vectores, porque nosotros vamos a utilizar estos y aprovechar notación algebraica para poder ahorrarnos esta sumatoria, ¿no? O sea, vamos a utilizar el producto, ¿verdad? Entonces,
Eh, bueno, aquí ponemos ahorita la tasa de aprendizaje, aquí el número de épocas. De hecho, esto es lo que habían preguntado un poquito, ¿dónde conviene parar? Pues ahorita vamos a ver que no es, digamos, tan sencillo eh, poner un criterio de paro, ¿verdad? Pero generalmente, pues se hace cuando sobre una precisión que nosotros decíamos o sobre el número de iteraciones o de épocas, ¿no? Bueno, entonces aquí ponemos la tasa de aprendizaje, que también hemos visto que esto se puede estimar a través de ciertos métodos y o se puede proponer, ¿verdad? Que no es una cosa, digamos, no siempre es sencillo. Bueno, entonces tenemos aquí, agregamos los unos, de hecho, perdón, fíjense, esta línea está repetida, no es necesario aquí. Aquí lo hacemos. Y aquí nuevamente pues ponemos tanto las entradas como las salidas en notación vectorial. Aquí definimos un vector, un array de la cantidad de las épocas para ver cómo va disminuyendo el error, ¿no? Entonces, aquí es prácticamente este es el código, ¿sí? El que resuelve. Lo demás es inicialización y pues estar, pues cosas gráficas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense esta parte donde hacemos el producto punto de teta por x, el producto punto de x por teta. Nosotros ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esta parte de aquí, o sea, esta hipótesis, esta puede ser reducido, si nosotros le agregamos unos a este vector, puede ser reducido a un producto punto, ¿verdad? Porque es la multiplicación por la suma. Entonces hacemos un producto punto de estos dos, o sea, de los valores que tenemos por teta, y de aquí sacamos la parte que yo le llamo argumento de aquí, que es la resta de la hipótesis menos el valor real, ¿verdad? O sea, el predecido menos el que estamos midiendo, real, pues vamos a decirles. Después, esta parte de aquí se hace el producto punto con los datos de lo que salió de aquí, ¿verdad? O sea, esta parte de aquí nos está ahorrando esta sumatoria, ¿sí? Digamos, esta sumatoria de aquí yo lo puedo poner como un vector y luego hacer el producto externo de esta parte de aquí para poder, perdón, el producto interno para poder hacer, reducir esta sumatoria, ¿no? Entonces, de alguna manera esto lo estoy poniendo como una notación matricial, ¿verdad? Porque esta X en sus filas contiene 1, x1 al cuadrado, x2 al cubo, ¿verdad? Bueno, de hecho nada más llega al cuadrado aquí, a la x enésima potencia. Y, eso sobre sus columnas, perdón, y sobre sus filas, pues tiene el iésima observación. Entonces yo estoy haciendo todo esto de manera matricial, de tal manera que me ahorro esta sumatoria de aquí, ¿no? Digo, me la ahorro aquí en el código, pero obviamente al momento de hacer el producto punto, pues se está realizando, ¿no? Aunque generalmente este es mejor, tiene menor costo de procesamiento que un ciclo, ¿no? Y bueno, esta es la función de optimización, de actualización del punto del argumento. Y este es el método del gradiente descendente, ¿verdad? Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es sacar el costo de la función, ¿no? Para estar graficando esto. Bueno, entonces nosotros lo corremos. En este caso tiene 500.000 iteraciones. Y aquí lo único que hacemos es graficar pues los resultados, ¿no? Estos son los datos y esta es la expresión que resulta de un ajuste cuadrático, ¿sí? Y aquí vienen sus tres parámetros, ¿no? Por aquí los imprimo yo, los tres parámetros, ¿no? Que es teta 1, teta 2 y teta 3. De hecho, fíjense, yo voy a reducir un poquito las iteraciones, nada más para ver que ustedes vean qué sucede, ¿sí? Y nosotros vemos aquí que esto es lo que pasa, ¿verdad? O sea, todavía no converge. De hecho, aquí en la función de costo, pues nosotros pudiéramos decir, pues no sabemos si aquí ya convergió, ¿verdad? No es tan sencillo decir dónde parar, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el código y la explicación de